Buenas tardes, deseo que todos y todas estén bien, que hayan podido profundizar en el dogma de la Inmaculada Concepción y ahora vamos a dar un paso más en el dogma de la Asunción, ¿no? Nuestra Señora de Nazaret, María de Nazaret, ha sido elevada a los cielos, es decir, a la vida eterna. También, como en el resto de los dogmas, vamos a ir viendo los antecedentes, los fundamentos bíblicos de esta promulgación dogmática. El Nuevo Testamento realmente no dice absolutamente nada sobre la muerte de María. Se supone que cuando se han escrito los evangelios, considerando que el último ha sido al final del siglo I, alrededor de los años 90, María ya había muerto, pero hay un silencio total sobre la muerte de María. La muerte de María, esta asunción al cielo, surge a partir de la devoción popular, ¿no? De la devoción del pueblo. Nosotros, para empezar a trabajar este dogma, hemos de preguntarnos: ¿María realmente murió o fue un privilegio de Dios que no murió y fue directamente llevada al cielo? Entonces vamos a ver cómo tenemos que contar con una base bíblica indirecta, ¿no? Y con argumentos de conveniencia. En la Biblia nos va a decir que el justo no muere, no va al Sheol, ¿no? La muerte no tiene la última palabra. Este dogma se basa mucho también en Génesis 3, versículo 15, donde la mujer se opone al mal y triunfa sobre el mal, ¿no? El dogma menciona a María como la nueva Eva. También otra base bíblica del Nuevo Testamento es Apocalipsis 12, donde la mujer revestida de sol vence a las tinieblas. Se considera que el dogma de la Asunción es un desarrollo lógico a partir del dogma de la Inmaculada Concepción. Antecedentes tenemos los apócrifos que nos hablan de la dormición de María y del tránsito de María a los cielos. San Efrén dice que María, como Jesús, resucitó y fue elevada al cielo. Eso lo tenemos en el siglo IV. Y siempre, como con la Inmaculada Concepción, va a haber una realidad de pensamiento en la Iglesia de Oriente y otra realidad en la Iglesia de Occidente. La celebración en la Iglesia de Oriente no tiene un objetivo claro. A veces hablan de la asunción del alma de María, otras veces de la asunción del cuerpo de María, pero por decreto del emperador Mauricio en el siglo VI ya se establece la fiesta de la Asunción el 15 de agosto. La Iglesia greco-bizantina considera que la Asunción es fruto de los dogmas que le preceden. Entre 1280 y 1300 también el emperador Andrónico II considera que se ha de celebrar la fiesta de la Asunción el 15 de agosto y considerándolo como un misterio. En la Iglesia de Occidente existe un escrito que durante tiempo se creyó que era de San Agustín y por eso se le dio mucha importancia, pero en realidad es del pseudo Agustín, que dice que María
conservó íntegro su cuerpo y alma, y así como Dios no permite, o aquel que no permite que se nos caiga un solo cabello de nuestra cabeza, también hizo posible que María pasara de este mundo al cielo, digamos, sin atravesar la muerte. En el siglo VIII, los papas Adriano I y Pascual I celebran, o hacen que la Iglesia de Occidente celebre ya la fiesta de la dormición o del reposo, valiéndose siempre de argumentos de conveniencia. ¿Era conveniente que esto aconteciera? Dios podía hacerlo, por lo tanto, Dios lo hizo. Las iglesias reformadas niegan este dogma, así como niegan el dogma de la Inmaculada Concepción. El pueblo cristiano pide que el Papa promulgue el dogma de la Asunción de María. Tal es así que en el año 1863 la reina Isabel II de España, influida por su confesor San Antonio María Claret, le escribe al Papa pidiendo la promulgación del dogma. Los obispos tienen un gran consenso, un 73% de los obispos de la Iglesia Universal piden la promulgación, pero basados en los dogmas anteriores. Pero esto no sucede hasta que llegamos al siglo XX. En el año 1946, el Papa Pío XII hace una consulta oficial a toda la Iglesia a través de sus obispos a ver si era conveniente la promulgación del dogma. Es así que la mayoría de los obispos consideran que sí, que se ha de promulgar el dogma de la Asunción, también teniendo en cuenta la fe de los fieles en la Asunción de María y la multitud que acude los 15 de agosto a las celebraciones de la Asunción de María. Nosotros nos encontramos en el año 1946, hasta 1950, que se promulga el dogma, en un contexto de posguerra, es decir, ya Europa ha pasado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, se encuentra dividida, se produce la derrota del fascismo y del nazismo, y por otro lado la revolución rusa, ocurrida en el año 1917, da mucho auge al comunismo. Se da también la promulgación del manifiesto comunista de Marx y de Engels, y los papas excomulgan a los comunistas y se produce una verdadera separación entre la Iglesia y los obreros. El Partido Comunista va creciendo en Europa, y la lucha obrera por sus derechos no encuentra el respaldo eclesial que más tarde va a tener. El problema es que, dada la situación europea, se da el paso de un papa monarca de estados a un papa cabeza del Estado de la Ciudad del Vaticano. Es decir, se redujo totalmente el poder de la Iglesia, que se extendía en numerosos territorios de Italia, ¿no? Y queda reducido a esos minúsculos metros cuadrados que significa la Ciudad del Vaticano. Por otro lado, León XII había promulgado
una encíclica, Rerum Novarum, que va a ser el inicio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? También a comienzos de siglo surge la juventud obrera católica y los sacerdotes obreros en Francia, que estos movimientos tienen un gran rechazo por parte de una iglesia conservadora, ¿no? Y a su vez surgen, motivados por el papado, distintos movimientos de renovación de la iglesia, como es el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, el movimiento mariano. Y en relación al movimiento mariano se da una gran multitud de congresos, de congregaciones que llevan el nombre de María. Surge también la Legión de María y también el dogma se ve favorecido por las apariciones a Santa Catalina de Labouré en 1830, en 1846 la aparición a los pastorcitos de La Salette, en 1858 la aparición de la Virgen de Lourdes a Bernardita de Soubirous y en 1917 la aparición a los pastores de la Virgen de Fátima. El papado invita a realizar investigaciones teológicas, y ahí surgen grandes teólogos como Congar, Genoux, de Lubac, Delaire de Chardin, que van a influir en el Concilio Vaticano II, pero que por el momento van a ser silenciados y los van a sacar de sus cátedras teológicas, ¿no? Se considera que a través de la promulgación de un dogma, como es el dogma de la Asunción, se va a afirmar la autoridad papal ante su mayor enemigo, que es el comunismo, y el ser humano a su vez comprueba su poder destructor, ¿no? A partir de las guerras, la humanidad o Europa queda muy afectada por la destrucción que significó en el siglo XX la Primera y Segunda Guerra Mundial. La promulgación del dogma a través de la Munificentissimus Deus, ocurrido en el año 1950 por Pío XII, dice: anunciamos, proclamamos y definimos que la Inmaculada, Madre de Dios, la siempre Virgen, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Acá vemos cómo se tienen en cuenta los dogmas previos para definir el nuevo dogma. Y hay algo que nos llama la atención, que no dice muerta, sino dice terminado el curso de su vida terrenal. Es decir, el dogma define la Asunción como divinamente revelada. Evita hablar de muerte y de el modo en que María ha muerto. La vida en la tierra sigue su curso normal. Eso se entiende cuando el Papa dice cumplido el curso vital, ¿no? María ha sido asunta, asumida a la gloria de Dios. Es semejante a la resurrección y a la ascensión de su Hijo o de Jesús, que nos explica la carta a los tesalonicenses, la primera carta a tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Toda María, es decir, cuerpo y alma, significa su persona íntegra, es asumida
por Dios, ¿no? Es asumida a la gloria de Dios. Las reflexiones o la reflexión nos invita a pensar que María murió, pues la muerte es consecuencia natural de la vida. Lo que es distinto, o se supone distinto, es cómo se muere, ¿no? Realmente el pecado nos lleva a la angustia, al temor y al rechazo de la muerte, no a asumir la muerte como una consecuencia natural de la vida, ¿no? La muerte ha de integrarse en el proceso normal de toda vida. Por eso María, llena de gracia, pudo integrar en sí el paso de esta vida a otra vida, ¿no? El pasar, así como pasó por el nacimiento, pasar por la muerte. La asunción de María y la resurrección de Jesús son un mismo misterio. El resucitado es el crucificado, nos va a decir San Pablo, ¿no? Y la teología judía va a considerar que los justos no permanecerán sometidos al polvo de la muerte, ¿no? Esto lo explica el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, en el capítulo 12, y también el libro de Daniel, también en el capítulo 12. Es decir, que la corrupción, nuestra corrupción de nuestro ser, no es el final de nuestra vida, ¿no? El final de nuestra existencia. La liturgia siempre ha considerado que María es esa mujer humillada que ha sido exaltada, ¿no? María en el Magnificat canta, ¿no es cierto?, las maravillas que Dios ha hecho en ella, ¿no? Ha sido elevada a los cielos esta mujer de Nazaret, esta mujer aldeana, simple, esta mujer campesina que junto a la comunidad eclesial vivió y sufrió. Ella, toda ella, integralmente ha sido asumida en Dios. La asunción, ¿qué significa? El triunfo de la vida y de lo humano sobre la corrupción, sobre la muerte. Todo lo bueno llega a su máxima potencia y todas nuestras muertes, el mensaje es que todas nuestras muertes afectivas, muertes de frustraciones, de fracasos, resucitarán, ¿no? Nuestro cuerpo no es un obstáculo, sino que es un medio para la resurrección, ¿no? Claro que resucitaremos, como dice Pablo, con un cuerpo neumático, no como los neumáticos, sino plenos del Espíritu de Dios, ¿no? Por eso este dogma nos invita a la fe en el destino final de la humanidad. No es un privilegio exclusivo de María, sino que María está viva en Dios y acudimos a la presencia de Dios. Todos los santos y santas de Dios estaremos vivos en Él, ¿no? Es la victoria del ser humano sobre la muerte, de acuerdo a Romanos 5 y 6 y a la primera carta de Corintios capítulo 15. En el trasfondo está también esto que estaba en la Inmaculada Concepción, es decir, el Evangelio de Lucas, en la Anunciación, en el versículo 28 del capítulo 1, cuando le dice, alégrate llena de gracia. Y también en el versículo 38 de ese mismo capítulo, que nos dice que María
y se hágase en mí según tu palabra. Es decir, el justo es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. María es la mujer del Apocalipsis 12, revestida de sol que vence la muerte, ¿no? En el trasfondo de este dogma hay todo un debate teológico en relación a nuestra antropología, la antropología del ser humano y la escatología, ¿no? A nivel antropológico nos habla de la dignidad del cuerpo, de la dignidad de nuestro ser, el ser humano como unidad físico-química y psíquica, ¿no? Que no se puede superar. Y nos invita a tener fe en nuestro fin, que estamos destinados a un excelso fin de nuestros cuerpos. El cuerpo neumático es un cuerpo vivificado por el espíritu, que significa una transformación, pero que quiere decir que todo nuestro ser va a ser rescatado de la muerte. Se ha exaltado a una mujer con todo su ser. Se ha resaltado también y exaltado el cuerpo de la mujer. Una mujer que ha concebido, una mujer concreta, de una cadena genética y relacional, que se convierte en espacio, en apertura, en flexibilidad, en vehículo de la gracia de Dios. Se da una posibilidad de creer en que todos seremos asumidos en Dios. Esto no supone ni ha supuesto en María una pasividad, sino que es fruto de una decisión libre de acogida de la gracia de Dios. El valor de la vida es opuesto a todo proceso de destrucción, ¿no? A todo un contexto de muerte. La vida está destinada a la gloria. Toda la vida humana en su integridad es asumida o será asumida por Dios y en Dios. El documento de Puebla nos habla de la existencia de una vida amenazada en los mismos cuerpos, o el cuerpo sufriente de los enfermos, el cuerpo sufriente de los pobres, pero esos cuerpos serán resucitados, serán asumidos en Dios con toda su plenitud, ¿no? Es decir, nos habla de la importancia del cuidado de la vida, de la capacidad de defender la vida, de protegerla y de oponernos a todo tipo de destrucción, de maltrato, de dominio, de imposición, de esclavitud, de abuso, ¿no es cierto? Y por otro lado está el debate escatológico, que existen distintas teorías, teólogos que hablan de una resurrección inmediata de los justos, y otros que hablan de una resurrección con distintos tiempos, ¿no? Que primero resucita el alma y luego resucita el cuerpo. Nuestra tendencia es admitir la glorificación temporal a partir de la muerte, ¿no? Y existen diversos modelos en la palabra de Dios sobre el modelo del rapto al cielo sin pasar por la muerte, como pone el ejemplo del profeta Elías, o el modelo de la exaltación de los justos y del siervo de Yahvé,
y el modelo de resurrección al final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, para nosotros el modelo es la resurrección de Jesucristo, pero el debate continúa sin una resolución definitiva en relación a la escatología. Podemos afirmar que el cuerpo glorioso de María se inserta en la comunión de los santos y santas de Dios. Es decir, nosotros si aceptamos la resurrección inmediata, creemos que María junto con los santos y santas, junto con Jesucristo, ya están en Dios, ¿no es cierto? Ya viven en Dios, que el otro día leía como la resurrección comienza en esta vida, ¿no? Nosotros vamos resucitando de nuestras propias muertes y estamos viviendo en Dios y con Dios ya en esta vida, ¿no? María es tipo y figura de la Iglesia, representa a toda la comunidad de los santos, y María Asunta y Resucitada sigue presente en la Iglesia y en el mundo, ¿no es cierto? Decíamos en el primer dogma como María es, a pesar de ser una mujer histórica, es una mujer contemporánea, presente entre nosotros, presente en nuestra historia, y que continúa colaborando con el proyecto de Dios, que es la construcción del reino, ¿no? Se trata en María de una nueva creación, de un cuerpo glorioso, neumático, que supera todo límite natural, ¿no? Creer en la asunción de María es hacer una profesión de fe en el Dios de la vida y de la historia. Entonces, con esta introducción les animo a entrar en el dogma de la asunción de María, para que nuestra fe se fortalezca, e incluso se fortalezca nuestra vida con este pensamiento y con esta realidad del valor que tiene para Dios toda vida humana, ¿no? Todo nuestro ser totalmente íntegro, que nuestro cuerpo no es un obstáculo, sino un medio para vivir en Dios. Y bueno, ya les enviaremos el video más amplio donde ustedes podrán profundizar este dogma, también la bibliografía y el trabajo práctico de esta formulación dogmática. Y por otro lado, nos vemos el próximo sábado a través del Zoom. Espero verlos tan radiantes como los he visto el viernes y el sábado de las clases presenciales. Bueno, gracias por todos sus aportes y espero recibir los aportes de sus trabajos grupales o personales. También el día del Zoom les mostraré y les explicaré el trabajo